Hola a todos, les habla Moisés Raime Delgado, el profesor de geometría. En esta ocasión continuamos con el tema triángulos y hoy hablaremos específicamente sobre el triángulo isósceles. Antes les presento al viejo y conocido Coronamigo. Hola a todos, ya llegué. Aquí vamos de nuevo. Hola amigo. Comencemos. El triángulo isósceles es aquel triángulo que posee lados iguales. Si un triángulo tiene lados de igual longitud es considerado isósceles. Para que tengas una idea de cómo se ve un triángulo isósceles, voy a hacer el dibujo de un triángulo y a dos de sus lados les voy a poner la misma longitud. Un triángulo con dos lados de igual longitud se ve así como ese que tienes al frente y él es conocido como triángulo isósceles. Los lados iguales se llaman laterales. Y el tercer lado, que en este caso es el que está en la parte inferior, es la base. L es la longitud de la lateral y B es la longitud de la base. Junto a la base hay dos ángulos. Ahí están, pegados a la base. Las medidas de esos ángulos son iguales. O sea, si uno mide alfa, el otro también. Lo más importante de un triángulo isósceles es que tiene un par de lados iguales y un par de ángulos iguales. Y los ángulos iguales están junto a la base. ¿Qué pasa si L es igual a B? Buena pregunta. Si L es igual a B, o sea, si la lateral es igual que la base, tendríamos un triángulo con sus tres lados de igual longitud. Quiero que observes aquí abajo cómo se vería un triángulo con tres lados de igual longitud. Ahí está el triángulo y sus tres lados iguales. En este triángulo, los tres ángulos tendrían la misma medida, y como deben sumar 180 grados, cada uno mediría 60 grados. A este triángulo se le conoce como triángulo equilátero. Algunos ejercicios. En este problema se nos pide hallar el valor de x según ese gráfico, y nos dan como dato que DE es igual a S. ¿Qué pasó? ¿Olvidaste que te toca intentarlo primero, Oh, es cierto. Podrías detener la presentación e intentar el problema. No lo vayas a olvidar, te piden calcular el valor de x y te dan como dato que DE es igual que S. Ensayemos una forma de resolver el problema. Recuerda que te dicen que DE es igual a S. Entonces al segmento DE y al segmento S hay que indicarles de alguna manera que son iguales. Y yo he puesto dos barritas ahí para recordar que son iguales. Y si ellos dos son iguales, entonces el triángulo DS que está apareciendo de color rosado sería un triángulo isósceles. El lado que está abajo es la base. Esos serían los angulitos pegados a la base y como tú sabrás, sus medidas son iguales. Como los dos ángulos están vacíos, es necesario que coloquemos una letra. Voy a poner la letra alfa en ambos lados. Listo. Habiendo llenado ese ángulo, podríamos observar, por ejemplo, que hay un triángulo ABC, ese triángulo que acabo de pintar de rojo, y en ese triángulo tenemos un ángulo interior que mide 40, otro ángulo interior que mide alfa, y un ángulo exterior que mide beta, y para esa situación tenemos una propiedad. Pongo mi clavito, cuelgo mi pizarra y hago un esquema así como ese. Estoy dibujando el triángulo ABC. Esas tres medidas son conocidas. Sus valores son 40 grados, el otro ángulo interior mide alfa y el ángulo exterior mide beta. ¿Qué se cumple en el triángulo? Bueno, tú ya sabes que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores. O sea que beta es igual a 40 más alfa. Ahora reemplaza el valor de beta. En su lugar debes colocar 40 más alfa. Buena observación. Hay que hacer otro gráfico y en ese otro gráfico, en lugar del valor de beta, hay que colocar 40 más alfa. Vamos a hacerlo. No hay que olvidar que ya hemos avanzado algo en el problema. Por ejemplo, ya conocemos ese par de ángulos. A cada uno de ellos le hemos colocado el valor de alfa.
Además, hay que recordar que beta es 40 más alfa. Es decir, donde veamos beta hay que poner 40 más alfa. Ahí y ahí también. Listo. Habiendo llenado los ángulos, creo que ese ángulo de 40 más alfa y el ángulo X y el ángulo de 40, todo eso nos lleva a pensar, por ejemplo, en usar ese triángulo, el triángulo ABD. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos un ángulo interior de 40, un ángulo interior de 40 más alfa y el ángulo exterior mide X más alfa. ¿Qué se puede hacer con esos tres? Ya se sabe. Clavito, pizarra, dibujamos el triángulo ABD y trasladamos las medidas. El ángulo A mide 40, el ángulo B 40 más alfa y el ángulo exterior que está en D vale X más alfa. ¿Qué se cumple? Eso ya es conocido. Se cumple que el ángulo exterior X más alfa es igual a la suma de los dos interiores, 40 más alfa. El ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores. Observa que alfa está a la izquierda y también a la derecha, entonces lo podríamos cancelar. Lo que nos quedaría es que X es igual a 80 grados, 40 más 40. Esa es la respuesta. Espero que se haya entendido. Siguiente ejercicio. Se nos da un gráfico, se nos pide calcular X y se nos informa que AB es igual a BC. Ya sabes, hazlo por tu cuenta primero, o al menos intenta. Tiene razón nuestro amigo. Detén la presentación y procede a resolver el problema, o al menos a intentar resolverlo. Recuerda que te piden calcular X y que hay un dato importantísimo, que AB es igual a BC. Muy bien. Aquí está el dibujo. Como nos dicen que AB es igual a BC, tenemos que indicar con dos barritas o de alguna otra forma que hay dos longitudes iguales. Esos lados iguales nos permiten decir que ese triángulo ABC es isósceles. Su base sería el lado AC. Y junto a ese lado hay dos angulitos, esos dos que ves ahí, que deben ser de igual medida. El ángulo A debe medir igual que el ángulo C, pero el ángulo C está partido en dos. Hay una línea que lo divide en dos partes y la parte de arriba mide 40. La parte de abajo, no sé cuánto mide, le voy a poner una letra. Alfa. Por la derecha tenemos 40 más alfa. Entonces al lado izquierdo, la medida del ángulo será también 40 más alfa. Si ahora a ese puntito donde se cortan tres líneas le ponemos la letra P, podríamos decir que el triángulo APC, ese que está manchadito, es un triángulo donde podríamos trabajar porque ya tenemos un ángulo interior que vale 40 más alfa, otro ángulo interior alfa y un ángulo exterior 2 teta. ¿Qué hacemos? Clavito, colgamos la pizarra, dibujamos un triángulo que es el triángulo APC, el manchadito, y trasladamos las medidas. En el vértice C la medida es alfa, en el vértice A la medida es 40 más alfa, y en el vértice P el ángulo exterior vale, obsérvalo bien, 2 teta. ¿Qué se cumple? Ya lo sabes. En ese triángulo se cumple que 2 teta, el ángulo exterior, es igual a 40 más alfa, la suma de los dos interiores. Resulta que 2 teta es igual a 40 más 2 alfa. Y como todos los valores que vemos frente a nuestros ojos tienen mitad, sacamos mitad. Quedaría entonces que teta es igual a 20 más alfa. Recuerda bien eso. Recuérdalo bien. ¿Qué hacemos con este resultado? Yo creo que lo que hay que hacer es hacer otro dibujo y en ese nuevo dibujo cambiar en lugar de teta, poner 20 más alfa. Vamos a ver. Ahí está el dibujo. En ese dibujo tú puedes observar que esa medida ya la tenemos, es el valor de alfa. También tenemos este otro valor. Recordarás que es 40 más alfa. Además, esta medida
se puede calcular porque ese valor es igual que este otro. Son ángulos opuestos por el vértice que tienen la misma medida. O sea que ese angulito azul mide teta. Pero recuerda que teta es 20 más alfa. Entonces no vamos a poner teta, vamos a poner 20 más alfa. Habiendo colocado los ángulos, creo que podríamos centrar nuestra atención en ese cuadrilátero convexo. Porque ahora tenemos dos ángulos en su interior y dos ángulos en su exterior. Ponemos el clavito, colgamos la pizarra, hacemos un esquema de ese cuadrilátero convexo y trasladamos las medidas. Dentro tenemos el ángulo interior 20 más alfa y el ángulo interior que mide 70. Y por fuera el ángulo exterior X y el otro que vale 40 más alfa. Y seguro recuerdas que la suma de dos ángulos externos es igual que la suma de dos ángulos internos. Escribimos entonces X sumado con 40 más alfa, ahí están los externos, eso es igual a 70 más 20 más alfa. Alfa se cancela por estar a la izquierda y a la derecha y tenemos que X más 40 es igual a 70 más 20, 90. 40 pasaría a restar y al restar X resulta que mide 50. Esa es la respuesta y espero que esté claro. Muy bien, eso fue todo. Adiós. Nos vemos. Adiós, amigo. Y aquí estoy yo otra vez. Ahora a practicar. Adiós. Jejeje.